Bienvenidos a Hablando Paja. Ponte cómodo y disfruta de este programa lleno de historias, anécdotas y seguramente algo de irreverencia. Hecho a mi manera. Presentado por Edgar Basabe, especialista en nueva construcción, Miami-Dade y Broward. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Paja. Pónganse cómodos, estamos en vivo y en directo con nuestro invitado y compañero de cada miércoles a esta hora, Edgar Basabe. Me está picando el ojo, vamos a solucionarlo rápidamente. Estamos en vivo para todas mis plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y X. Saludos a todos. Díganos desde dónde se conectan, envíennos mensajes que vamos con muchísimo gusto a saludarles y a responderles y a hablar de un tema que también estoy muy segura que les interesa. Así que gracias por estar aquí. Vamos a pedirle también a Edgar, más bien a darle la bienvenida a Edgar al estudio. ¿Cómo estás? Mi realtor de confianza. Sumamente bien, de maravilla y mejor con la victoria de Venezuela. Venezuela es campeón del Mundial de Béisbol. Qué cosa tan maravillosa. Estamos agotados a los que nos ha tocado trabajar en este clásico mundial, pero felices, orgullosos, agradecidos. Estamos con el corazón hinchado. Así mismo, todo lleno de felicidad. Tengo unas noticias muy importantes que estoy seguro que les va a ayudar y va a ser de mucha utilidad. Son tres noticias prácticamente, dos leyes que aprobaron nuevas en el estado de la Florida y una que se pospuso. Ni se aprobó ni se rechazó, simplemente se dijo que no era el momento de hablar de ella. Literalmente así sucedió. La primera ley que fue aprobada fue la HB 1389. Esta es una ley que literalmente quiere impulsar la construcción de viviendas asequibles para la familia, literalmente clase media baja, clase media baja. Aquí en Estados Unidos uno escucha eso y se siente mal, pero realísticamente aquí la clase media, incluso la clase media baja, tiene un poder adquisitivo mucho mayor que prácticamente en cualquier país de Latinoamérica. Así es. Entonces, esta nueva ley permite construir en terrenos que antes no se podía, como por lo menos los terrenos de gobiernos locales, como parques públicos o un terreno que se tenía literalmente para alguna actividad recreacional. También los terrenos de distritos escolares, porque hay escuelas que tienen terrenos sumamente grandes y partes que no se utilizan. Y lo último, los terrenos de las iglesias. Esto no quiere decir que lo van a hacer, pero ya tienen como quien dice, la potestad de que si estos entes locales gubernamentales quieren rentar o vender un pedazo de tierra o una escuela o una iglesia, lo va a poder hacer. Y lo van a poder hacer de dos maneras: o vender la tierra a un developer o ponerse como un joint en sociedad para la construcción de un desarrollo. Lo poco que estuve leyendo que se quiere impulsar son viviendas para renta, lo que sería apartamentos, no casas como para la venta. Entonces, eso es lo que se está manejando con esa ley y se prevé que aumente la disponibilidad de apartamentos para la renta en los próximos 3 a 5 años. Por lo que no es algo tan rápido que la gente cree que va a haber que el año que viene ya las rentas van a bajar y que todo esto va a cambiar. Se piensa que esto va a favorecer el mercado, que lo debería de prácticamente inyectarle un poco de oxígeno. Yo en lo personal no creo que vaya a ser esto que ocurra, que bajen los precios de renta. Puede ser que sí se estabilicen más, se normalicen más, o si hay mucha oferta, literalmente evite que suben de manera desproporcional como pasó en el COVID. Pero yo no creo que es sano que literalmente nada vuelva atrás, porque la realidad es que si ya una renta está en un precio y el que hizo la inversión lo tiene para ese monto, es muy difícil que él ahora acepte bajarte la renta y que quizás lo coloque él en una posición de desventaja o en una posición de pérdida. Yo no creo que eso vaya a pasar. No sé si tienes alguna pregunta con respecto a esta ley. Bueno, déjame saludar porque tenemos mucha gente conectada en Instagram. Vamos a saludar a Jos Martino, La Bella, nos dice saludos desde Virginia.
en Estados Unidos. Carlos José desde Barquisimeto, Estado Lara. Saludos desde Caracas, dice Flores Tibu. Hola, Bella desde Chile, campeón mundial. Chile, no Chiles. Chile, campeón mundial. Venezuela, gracias, Lenín. Carolina Moreno dice, Adriana, me imagino cómo debes estar. Bueno, ¿cómo estamos todos? Estoy en Barcelona, muerta de sueño porque no he dormido nada. Barcelona, España, supongo. Y Manuel Rangel nos dice, saludos desde Guanareño, desde Nueva York. Adriana, feliz de escucharte dando este tipo de noticias. Gracias, qué bueno que les gusta el contenido. David Alexander Briceño Moreno nos escribe desde Instagram y dice, buenas tardes, feliz por el título de Venezuela en el Clásico Mundial. Estamos todos que no nos lo podemos creer, pero todavía más cuando escuchamos este tipo de noticias de real estate, porque si hay algo que, como inmigrantes, fíjate cómo prácticamente el 90% de los mensajes son de inmigrantes en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de Estados Unidos. Escuchar este tipo de noticias es un alivio, Edgar, porque significa que en un futuro medianamente cercano, pues va a haber más opciones y va a bajar de alguna forma, o sea, va a haber más opciones de renta, es lo que yo creo. O sea, no bajar los precios, sino que de repente se van a abrir nuevas oportunidades que van a ser un poco más accesibles. Ahora, te quería preguntar, a mí me encantan los programas de remodelación y de, o sea, hay cualquier cantidad de cosas, como te habrás dado cuenta, todo lo que tiene que ver con casas a mí me gusta muchísimo. Pero he visto programas en donde en otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, una antigua iglesia la convierten en una casa espectacular. O eso tiene que ver con esta ley. Exactamente. O una antigua estación de bomberos se convierte en una cosa increíble. Pero aquí no lo he visto, aquí en la Florida no lo he visto, pero sí en otros estados. No te puedo hablar por otros estados porque desconozco completamente, pero lo que te puedo decir es que es algo que puede ser que ya empiece a ocurrir porque la ley acaba de ser aprobada. Eso mismo que tú estás diciendo, permite convertir en propiedades que eran de entes federales o entes gubernamentales locales. Cuando digo gubernamental local, yo sé que el gobierno es todo lo que es el gobierno federal, pero es que tiene que ver porque hay terrenos o edificios o cosas que son literalmente o de la ciudad o del condado o del estado o del gobierno. En teoría, por lo que se entiende, en primera instancia, esta ley tiene que ver con todo en general, engloba todo, que se van a poder dar permisos y escuelas e iglesias van a poder ellos decidir qué hacer con ese terreno, cosa que antes no se podía. Entonces, creo que va a ser lo que tú acabas de comentar, no creo que vaya a reducir los precios, pero sí que va a aumentar la oferta. Abrir el abanico, porque ponte a pensar cuántas construcciones no hay que de repente están abandonadas, ya no se usan por diferentes razones, porque la gente se mudó, porque ya no es útil, porque ya no es viable. O sea, hay cualquier cantidad de posibilidades. Por ejemplo, en el Doral, que es donde yo vivo, la ciudad del Doral, dentro del condado de Miami-Dade, hay una ley, digamos, que no sé si una ley, pero una situación que se ha estado trabajando desde que yo llegué aquí, se habla de eso, con el tema del basurero. Bueno, ya se renovó hace poco el contrato, el convenio para que el basurero se mantenga aquí, pero yo sé que eventualmente el basurero va a salir. En algún momento el basurero va a salir. Es un terreno grandísimo. Ya está afuera y ellos no lo saben. Ajá, exactamente. Y no solamente la famosa montaña del basurero que está en el Doral, sino que hay una planta que está justo enfrente, que fue la que se quemó hace algunos años, que también tiene un terreno grandísimo. Eso va a desaparecer eventualmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la vuelta de unos años, ahí se van a poder construir casas en un lugar, o casas o apartamentos o lo que sea, en un lugar donde no hay terrenos disponibles. Correcto. Eso es lo que trata prácticamente esta ley. Y esta ley que se aprobó va muy atada a otra que es muy similar y es la SB 686. Pero esta es específicamente para áreas agrícolas, que es algo que ya viene llevando años en discusión en el área de Homestead. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo no quiero estar a favor ni en contra, aunque dice la Biblia que uno no puede ser tibio, tiene que ser frío o caliente, pero siento que ya la zona de Homestead como zona agricultural ya quedó en el pasado. Entonces, si tengo que elegir un lado, va a ser el de construcción, indistintamente porque yo sea realtor, sino que literalmente yo creo en el desarrollo. La Florida es extremadamente grande. Si la gente piensa, como a veces escucho, no, que Miami ya están prácticamente quitando todas las áreas verdes, que no va a haber dónde sembrar vegetales, dónde lo que comemos. Y yo, señores, si ustedes manejan tanto para el West como de Miami a Orlando,
tú pasas 2 horas literalmente manejando donde es verde y verde de lado a lado. Puro O terreno. sea, literalmente, Central Florida está completamente verde. O sea, lo que es el área de lo que abarca Orlando y sus alrededores es minúsculo para el terreno que hay. Y literalmente son cosas que van pasando. Antes de Miami, literalmente todo Miami La completo motocicleta. era monte, Miami completo. Sí, sí, Miami sí. Lakes, que es una ciudad donde viví y es bellísima, me encanta. Hay muchas vacas de estatuas en lo que es en el Main Street y luego me enteré que era porque es en honor a ellas porque antes eso lo que era pura ganadería. Entonces, Exacto. algo que quién se va a imaginar. Entonces, creo que son ciclos de la vida. Creo que todo lo que son esas granjas que literalmente están en Homestead, que cada vez quedan menos, se van a tener que mover a otra área. Y yo lo defiendo desde otro punto de vista. Por lo menos, hubo una con, hay muchas construcciones literalmente frente a granjas en el área de Homestead, de townhouse y de casas, pero ya es inasequible para la misma empresa. ¿Por qué? Hay una comunidad que me acuerdo mucho de una constructora llamada Onyx que en el frente tenía 2 fincas, ya nada más queda una. Una de ellas ya se movió, pero ¿por qué se movió? Porque ya los camiones grandísimos, como le llaman aquí, las rastras de 55 pies, no podían circular 24 horas como Claro, ellos lo necesitaban. Y ya les claro. era muy difícil cruzar, transitar por todos los vehículos que había y la facilidad que hay ahora. Entonces ya no era rentable para la compañía estar allí. Pero, ¿qué quiere decir la gente que se molesta por eso? Eso es parte del progreso. No Claro. puedes decir quedarte estancado en no vas a desarrollar, no vas a avanzar, literalmente porque extrañas unas granjas, que no tengo nada en contra y las necesitamos, pero se pueden mover. Por lo menos se viene otro estadio que están haciendo en el área de Homestead, va a ser un estadio semiprofesional, donde esto impulsa nuevamente más la ciudad. Y para esto hay que sacar cosas que son prácticamente granjas. Muchos se van a reír, pero en Homestead al día de hoy no hay un Ale House y no hay un Flanagan's. Y es una franquicia extremadamente popular en Miami y en Ok. Broward. Es un lugar muy escogido por excelencia para los fines de semana, para ver peleas, para ver juegos. Y en el área de Homestead no hay. Ahora bien, ya está firmado y ya están construyendo el primer Ale House y el primer Flanagan's. Para esto tuvo que agarrarse un área que era literalmente agricultural para poder construirlo. Entonces, esto es parte del desarrollo. Como dicen por ahí, más reversa tiene un avión porque ya fue aprobado y lo que vamos a hacer es ver literalmente cada vez más construcción, pero entiendan que ahora se hace con mucha más organización. La ciudad está pendiente de ver dónde da permisos y al Ujú. mismo tiempo que se van construyendo comunidades, aunque la gente no lo sepa, se va construyendo así mismo hospitales, se va construyendo así estaciones de policía, estaciones de bomberos, escuelas, centros comerciales, shopping center, todo va de la mano. Y es lo que hace a través de los años que termine como estas grandes ciudades como Kendall, Miami, El Doral, Miami Beach, Miami Lake y todas las que podemos nombrar. Y se generan trabajos, que es lo más importante. En el caso de Homestead, yo no sé cuántas personas de las que nos están viendo ahora o que nos van a ver en diferido han tenido la oportunidad de visitar Homestead. A mí me ha tocado ir muchísimo porque, bueno, mi chamo juega fútbol y muchas veces los partidos nos tocan allá, ¿no? Entonces, de alguna manera conozco un par de casas que son tipo fincas, pero que más allá de que sean fincas, las han convertido en negocios de alguna manera, ¿no? Bien Correcto. sea porque las alquilan para eventos, conozco varias que son bellísimas, las alquilan para eventos, otras que las han convertido en parques de diversiones tipo granja para los niños, que me parece espectacular. Ya, de esas conozco un par. Otras que son centros de retiro, por ejemplo. O sea, eso es actividad comercial. Correcto. Eso es actividad comercial. Entonces, sí siento que todo lo que tiene que ver con siembras, y hay una parte de Homestead que está llena como de viveros, de siembras de matas, eso se puede ir a donde tú decías, a la carretera que va hacia Orlando, donde hay muchísimo espacio disponible. Y poco a poco Homestead te va a convertir en una ciudad completamente amoblada, y el que invierta ahorita va a sacar los frutos después, va a ver Y en los el frutos futuro después. verán la gran diferencia de lo que hoy en día se habla Homestead y de lo que próximamente va a ser. Y ya está haciendo, porque ya no se puede hablar tan a futuro.
como le dije, literalmente en el 2024, si más no recuerdo, estoy casi, el 2024 quedó como la ciudad número 1 de nueva construcción, donde más estaban haciendo viviendas unifamiliares en todos los Estados Unidos. O sea, tienes que ver esto que se está diciendo. La gente dice que en Orlando hay mucha construcción, no tienen ni idea de la que hay en Homestead. Pero en Orlando, que todo el mundo le dice Orlando, no es Orlando, es Central Florida, porque si te pones a ver, está compuesta de muchísimas ciudades que quedan literalmente a 1 hasta 2 horas de Orlando, mientras que Homestead es una sola ciudad que al día de hoy tiene más de 35 proyectos andando de comunidades. ¡Wow! Al día de 35. hoy, right now, haciéndose, ya mismo. O sea que es indudablemente el lugar en donde se puede invertir ahora mismo. Correcto. Y literalmente muchas personas piensan como que, oh no, es algo que no tiene futuro o que cómo vas a invertir dinero allí. Yo escuché una vez, y creo que ya lo hemos mencionado en el podcast, una entrevista que le estaban haciendo a Jeff Bezos y decía, si tú no sabes qué hacer, haz lo que los millonarios hacen. Y si hay ahorita 5 desarrolladores que están, de esos 5 hay 3 que son los más grandes de todos los Estados Unidos, el número 1, el número 2 y el número 3 están construyendo todo, literalmente concentrándose en Homestead, por algo será. Algo están viendo a ellos, algo ven sus analistas que están literalmente poniendo todos los huevitos de su gallinita de los huevos de oro en Homestead. Pero te tengo una pregunta, de esos 35 desarrollos que están ahora mismo en Homestead, ¿cuántos de esos son? Más de 35. Más de 35. ¿Cuántos de esos son para inversión y cuántos de esos son para vivienda principal? O sea, para vivir, para mudar de allí. Todos son viviendas unifamiliares. Quiere decir esto que de lo que te estoy hablando para comprar, porque también hay otros proyectos que son compañías que construyen para rentar. Eso no los estoy tomando en cuenta. Estoy tomando en cuenta todo lo que se está vendiendo. Lo puedes comprar tanto para vivir como invertir. No hay restricción alguna por el momento. Ah, exacto. Entonces, en cualquiera de los casos, bien, si calificas o si tienes el dinero completo del down payment, puedes perfectamente o vivir ahí o comprar para invertir. Correcto. Y adelante. No, que te iba a preguntar los precios, que creo que es una de las cosas más importantes. El tema de los precios ahora mismo en Homestead, que entiendo son mucho más accesibles que en ciudades como Kendall, que tú mencionabas, o como de repente puede ser Doral, o si nos vamos más arriba a Weston. Al día de hoy, 18 de marzo, un townhouse de 3 habitaciones, 2 baños y medio, no garaje, se puede conseguir desde $349,000, completamente nuevo. ¡Wow! Y si vas a comprar para invertir, necesitas dar el 20% Es el 20% si vas a comprar para invertir. Que es el 20%. Wow, eso está y hablando de la ley que no fue aprobada, tampoco rechazada, pero se dijo que no era momento de discutirla y sencillamente se aplazó, fue la ley para eliminar los taxes de la propiedad. Entonces, yo dije en podcasts anteriores que yo personalmente no creo que jamás se vaya a eliminar. Lo último que había leído o la actualización que habían dado, que estaban planeando no eliminarla, sino reducirla muchísimo, solo para las personas que tuvieran el Homestead Exception, que es la excepción por ser tu vivienda primaria, principal, que habitas. Pero literalmente lo que llegaron al consenso fue decir que no era momento de hablarlo porque había muchos proyectos andando para el estado de construcciones de nuevas escuelas, de estadios, de parques, infinidad de cosas públicas que ya contaban con ese dinero, que literalmente si lo cancelaban o si seguía avanzando y se podía llegar a eliminar, por decir algo, en el 26 y en el 27, todas esas infraestructuras que estaba para desarrollar el Estado se iba a tener que paralizar en lo absoluto. Por lo que, una vez más, yo creo que es algo que lo veo difícil. Ojalá se dé, pero realísticamente lo veo difícil. Han intentado sacar varios proyectos para hacer esto más asequible para todos, como por lo menos esta ley de quitar los impuestos, que una de las razones por las que dijeron que no era momento, ¿verdad? Recuerdo que ellos no querían impactar al momento el mercado de real estate en la Florida, que ya está sumamente activo y sumamente alto.
ellos vieron en su análisis, que no es un secreto para nadie, que si esto se llegaba a aplicar próximamente sin la oferta necesaria de viviendas, los precios se iban a literalmente duplicar, porque todo el mundo iba a querer vivir en la Florida. Entonces, no es que podías comprar una propiedad de inversión y no vas a pagar taxes acá. No, esas personas no van a entrar. Pero hablamos de personas que trabajan remoto en diferentes estados y podían venir a vivir a la Florida literalmente por agarrar ese beneficio. Y muchísima gente estaría dispuesta, al que trabaja remoto, a mudarse a la Florida, como personas de otros estados pedir cambio de sus compañías para la Florida. Entonces, como que no era el momento indicado de hacerlo. Yo creo que el momento realísticamente no pienso que llegue. ¿No va a llegar? Yo no lo creo. No quiero hablar mal. DeSantis para mí es alguien que siento que lo ha hecho muy bien por el estado. No puedo hablar mucho porque no sé tanto de política como me gustaría, pero creo que eso que él dice o trata de impulsar es más una campaña electoral que él quiere hacer, porque él muestra todavía interés en correrse como candidato presidencial. Y ya lo hizo una vez, este es su último periodo de gobernador, no lo puede volver a hacer. Y para mí todo esto es para hacer eco, para que todos los estados miren hacia él y crean de que él los va a poder ayudar a que sus estados también ocurran. Es mi opinión personal, completamente personal. Bueno, ya vamos a discutir ese tema, pero déjame saludar rapidito a quienes nos escriben desde Instagram. Dicen por acá: hola Adriana, José Manuel Varela de Barquisimeto Campeones, espero hoy el programa Amén en la Connector House. Baseballland, ¿se va o se queda? Tenemos el último baile. Bueno, aprovecho de decirles que hoy va a ser el último programa de Baseballland a las 4 de la tarde. Vamos a estar en vivo en la Connector House, el último por ahora. Hola Adriana, saludos, bendiciones. Malvin Vázquez, gracias. Viva Venezuela, nos dice, somos campeones mundiales. Todo el mundo está en modo mundialista y así es. Venezuela entera está celebrando. Venezuela entera dentro de Venezuela y Venezuela entera fuera de Venezuela, porque somos un país en muchos países. A ver, Edgar, entonces, el tema de los impuestos, la verdad es que es algo que sí golpea mucho al propietario. O sea, cuando te vas al pago de los taxes de las propiedades a fin de año, te das cuenta que sí es un dinero importante, que de repente pudieras usar para invertir en otra propiedad. Yo no creo que la decisión, como tú dices, de eliminarla sea la más acertada, quizás de bajarlos un poco. Realísticamente, si algo pudiese ocurrir, sería eso, una reducción considerable. Entiendo que también llegaron a hablar que querían que la persona, cuando llegara a la al retiro, literalmente no pagara nada de taxes, algo que estoy completamente a favor, y eso sí lo veo viable. Si ustedes me dicen que el estado de la Florida va a ser un estado que cuando llegues a la edad de retiro te exoneren el 100% de estos taxes, lo veo más viable que literalmente quitárselo a todas las personas que sean vivienda primaria. Han intentado hacer varias cosas, lo que te iba a mencionar anteriormente. Hay países en los que, porque desconozco en otro estado de los Estados Unidos, solamente en la Florida sé que no se puede, que te prohíben comprar en ciertas zonas si no eres residente de la zona. Tengo entendido que en Canadá hay ciudades donde tienes que estar viviendo en la ciudad por 2 años o más para poder comprar allí. Evita la inversión de extranjeros y personas que venden en otras ciudades o en otros estados o en otros países y se muden allí a vivir con dinero, compren y le quiten la oportunidad a los locales. Eso para mí no me parece algo justo. He escuchado a personas decir que eso debería ocurrir aquí, pues este país, parte de lo grande que es por la libertad de mercado que hay. Cuando tú empiezas a poner restricciones, literalmente vemos las secuelas y las consecuencias de lo que existe en Latinoamérica. Es el ejemplo que tengo que dar porque el continente americano, lo que es la parte de Latinoamérica, son los países que más he visitado. Puedo decir, no tengo la lista, pero más de 6, 7, 8 países por lo menos he visitado en Latinoamérica y veo que se cumple el mismo patrón. Entonces, no estoy diciendo que en Latinoamérica haya ciudades donde no puedas comprar, pero gran parte de las secuelas que tienes en Latinoamérica a nivel económico o a nivel de real estate siempre tiene que ver por restricciones. Casualmente en la Connector, el día de ayer, tuve el placer de asistir a Mañanitas, estaban hablando
y me hicieron una pregunta que es muy válida y ya le he tocado muchas veces, que hay personas que no quieren comprar casa por la única razón que sienten que nunca va a ser de ellas, porque dice que van a tener que pagar impuestos toda la vida, por lo que no es tu casa. Algo que difiero completa y rotundamente, que no tiene sentido que eso sea un argumento para no comprar. Y lo peor, como digo, es que la gente no sabe, no voy a hablar de toda Latinoamérica, pero sé más de 4 países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, donde somos la mayoría, que los taxes también son obligatorios. El problema es que en Venezuela nadie paga taxes. Nadie los paga porque nadie los quiere pagar. Punto. No es que no se tengan que pagar, es que nadie lo hace y no hay consecuencia como aquí, que aquí sí hay una consecuencia. Exacto. Es que el tema de Venezuela es que nadie paga los taxes porque nadie ve el dinero de los taxes. O sea, tú no ves las calles como tienen que estar, tú no ves los hospitales como tienen que estar, tú no ves. Entonces tú dices, ¿para dónde se va ese dinero? Yo entiendo el argumento de que se lo roban o todo lo que quieran, pero realísticamente nadie los paga porque no hay una consecuencia. Aquí la consecuencia... También, y no hay cultura, Edgar. No hay cultura. En el estado de la Florida, la gente no sabe, o poco sabe, pero si tú duras 7 años, en el año 7, que tú no pagues los taxes de la propiedad, el condado automáticamente te quita la propiedad. La absorbe, va a subasta y se vende. Automático. Automáticamente. Pasa por un proceso, pero ya es inevitable que te va a tocar literalmente salir de la propiedad. En Venezuela mucha gente se entera de que se pagan impuestos cuando la van a vender, y al momento que la van a vender le sacan todos los años que no se han pagado los impuestos y te cobran los impuestos. Pero todo el mundo tiene que pagar impuestos de las propiedades. Es algo que no es que es en Estados Unidos, porque la gente tiene que, no, que en Estados Unidos, igual que dicen, no, que en Europa es mucho más asequible, que en Europa no se cobran los impuestos que se cobran aquí. No puedo hablar de muchos países, pero España es uno de los más populares. Le puedo decir que allá la parte de salario se te quita casi el 55% de tus ingresos. Ya lo estás pagando, lo que es que te están metiendo en un combo. Igual que dicen, no, que el seguro médico es gratuito. No es gratuito, te están quitando, repito, casi el 55% de tus ingresos. Es un bombo que hace el gobierno, que ya todo te lo está cobrando, literalmente todo. Lo que es que no tienes opción, porque te lo quitan todo antes que te llegue a ti. Entonces, no es una cuestión de que si lo cobran o no lo cobran, es que siempre lo cobran. Nos dejan una pregunta por Instagram. Antolines Junior dice, ¿es bueno comprar o no comprar casa en Estados Unidos? Tengo 1 año y medio viviendo aquí y estoy pensando en eso. Eso es una pregunta de todos los días. En A Connector también nos la hicieron. Hablamos de eso. Literalmente cada situación es completamente diferente. Yo siempre digo, no va a haber nada mejor que comprar. Es algo que lo digo yo porque lo practico. Incluso hablamos de Latinoamérica. La cultura era de que todo el mundo tenía su casa. Al día de hoy estoy seguro que más de uno tiene unos tíos viviendo en la casa que un abuelo dejó. Sí, claro. Entonces, gracias a que esa casa se dejó, hay personas que no están en la calle el día de hoy. Exacto. Entonces, es un tema muy complejo que no podemos tocarlo literalmente en 2 minutos, pero en opinión personal siempre voy a decir que yo prefiero, y creo que lo hemos hablado tú y yo prefiero deberle al banco el mortgage que deberle la renta a un dueño. 100%. 100%. Exactamente. Gracias, Antolines, por el comentario. A ver, somos campeones mundiales, campeones del mundo casi nada. Nos escriben por acá, muchísimas gracias. Bueno, a lo largo de todo el programa ha corrido abajo la información de Edgar. Ahí tienen el teléfono, la página web, la cuenta en Instagram, toda la información. Vayan y síganlo en Instagram, que tiene contenido súper chévere relacionado con este tema, @basabe_realtor. Y recuerden que Edgar no solamente es especialista en nueva construcción, sino que además también es, te ayuda como realtor en todo. Se los digo yo, que en mi casa no es nueva, pero Edgar hizo todo el trabajo. Nos dice Gabriel Cohen, ¿un comprador por primera vez puede hacerlo en Texas, pero viviendo en otro estado? No puedo hablar de otro estado. Lo que te puedo decir por conocimiento general, que no vas a tener los beneficios de primer comprador comprando como inversión. Estás yendo en contra. La propiedad para ser residencial y tener todos los beneficios del primer comprador es que vayas a vivir allí. O sea, primero que todo. Así es, así es. Pues bueno, nada,
Gracias, Edgar Basabe. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Un A placer. todos ustedes, gracias por conectarse. Si no se han suscrito a mi canal de YouTube, este es el momento de hacerlo. Si no me siguen en todas las redes sociales, vayan y síganme porque estoy en todas las redes sociales. Y bueno, comenten, compartan, denle like porque esto se va a expandir por todas partes. Con un Reels y con muchos videitos que vamos a regar por todos lados. Saludos a Ronald Mendible. Cariño, gracias, gracias. Hasta luego. Feliz No sé día. por qué estoy hablando en español, porque se debería hablar en perfecto criollo, porque hoy somos todos Venezuela. Así mismo. Así Seguimos mismo. celebrando. Campeones. Chao. Hasta luego. Presentado por Edgar Basabe, especialista en nueva construcción, Miami-Dade y Broward.